Esta es la imagen con la que terminamos en el video anterior y como había dicho, esta ya es la imagen final, este es el modelo definitivo con el que vamos a trabajar y en este video vamos ya a trabajar render, vamos a trabajar render layers y algún trabajo mínimo de postproducción en Photoshop. Sin embargo, antes de empezar a renderizar nuestras imágenes, una costumbre que yo tengo es sacar renders desde otras vistas. Estos renders, por supuesto, no los vamos a utilizar para lo que es la imagen final, pero nos va a dar una vista fresca de lo que es el modelado, en este caso de nuestro avión. Podemos ver si hay algún defecto o si hay algún área que queramos mejorar. Entonces, acá pues tenemos, como ya había dicho, la imagen final, el ángulo final para nuestro avión. Aquí tenemos otra vista desde el otro lado, también en contrapicada. Por supuesto, acá tenemos ese portal light al fondo. Igual no nos importa porque no va a salir en el render, esta no es nuestra vista. Sin embargo, acá se puede ver que se está perdiendo bastante información de las luces que tenemos al otro lado y bueno, no nos vamos a poner acá a analizar en detalle qué elementos se pierden o qué elementos se ganan desde otras vistas. Como había dicho en algún video anterior, es importante determinar cuál es el render, la posición de la cámara para el render final. Entonces acá podemos ver detalles de nuestro tren de aterrizaje. A mí realmente me gusta cómo quedó el motor, los rotores, todo me parece un buen trabajo. Aquí tenemos una vista desde atrás del avión donde podemos ver algún otro tipo de detalles, ya sea en el tren de aterrizaje o en las bases o en cualquier elemento que ustedes quieran. Repito, esto es solo para poder ver, eh, para poder tener una vista fresca de lo que es el modelo y ver si se deben o si se pueden hacer correcciones a lo que ya hemos trabajado. Aquí tenemos una vista desde arriba, relativamente desde arriba. Esta es una toma terrible, dado la transparencia de este Mia Material X. Y que acá tenemos un Use Background, pues esta parte va a salir totalmente oscura. Es una toma, repito, terrible. Pero pues no nos importa porque no vamos a sacar esta. Ahora aquí tenemos una vista totalmente desde el frente del avión y es una toma buena. Y listo, ahora acá tenemos un close-up de lo que son los conectores y se pueden apreciar mucho mejor los highlights, el trabajo de modelado que hicimos acá, se pueden ver mejor los flakes del avión, el tren de aterrizaje mucho más cercano se ve bastante bien. Ahora tenemos acá un close-up de las bases. Esta imagen me gusta mucho porque está mostrando que la selección que hicimos para la sombra de ese Directional Light funciona realmente bien. Ahí la sombra que se ve en la parte superior de esa base, en mi opinión se ve bastante bien. El highlight, perdón, la reflexión del portal light que colocamos al lado derecho se ve bien. Los flakes de la parte gris. Y finalmente acá tenemos un render, un close-up del motor y ya con esto son suficientes renders alternativos para nuestro avión. Ahora sí ya podemos pasar directamente a Maya para trabajar render layers. Ok, entonces estando acá en Maya vamos a empezar a trabajar lo que es el render final. Vamos a abrir aquí el Layer Editor, seleccionamos la pestaña Render y acá tenemos el Master Layer que va a ser nuestro render, el diffuse, la información de color, de brillos, de highlights, reflexiones, todo va a estar en el Master Layer. Entonces, un aspecto final que vamos a cambiar en el render es que
vamos a cambiar el formato de PSD de Photoshop a .tif. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es ir al Outliner. Bueno, yo acá las luces y los planos que contienen ese Lambert con la incandescencia los puse dentro de este grupo Lights. Pero entonces ahora lo que vamos a hacer es crear un render layer para lo que es la oclusión ambiental. Para eso vamos a seleccionar el grupo maestro, que es el que contiene todas nuestras geometrías. Cerramos el outliner y vamos a crear un render layer a partir de lo que tenemos seleccionado haciendo clic en este botón. Hacemos doble clic y vamos a nombrar esto Ambient Occlusion. Hacemos clic derecho, vamos a Attributes, vamos a la pestaña AO, hacemos clic en Presets y seleccionamos Occlusion. Como pueden ver, todo esto se convirtió a negro. Vamos a ir al Hypershade y les muestro lo que pasó. Al utilizar ese preset de Occlusion desde el Render Layer AO, se creó un Surface Shader. Vamos a mostrar el Input and Output Connections. Y vemos que acá ese preset lo que hizo fue crear un MIB Ambient Occlusion Node. Ese nodo lo que hace es controlar la oclusión ambiental y nos ayuda ese preset a asignarlo directamente a todo esto sin tener que ir individualmente y asignarlo. Ahora vamos a seleccionar ese Ambient Occlusion y en primer lugar vamos a aumentar los samples a 64 y el resto de valores los dejamos igual. Yo estoy tratando de explicar acá lo que más puedo, pero pues digamos en el caso de este nodo del MIB Ambient Occlusion no es un video introductorio a este nodo, entonces no voy a entrar a explicar detalles en exceso de todos estos parámetros. Por ahora vamos a dejar ese así, y lo que son el render, la imagen del Ambient Occlusion, vamos a sacar dos. Después van a ver por qué. Ahora vamos a crear un último render layer. Este va a ser el de las sombras. Entonces para eso vamos a volver al Master Layer. Cerremos el Hypershade y vamos a abrir el Outliner una vez más. Aquí vamos a seleccionar el grupo maestro, que es el que contiene todas las geometrías, y adicionalmente vamos a seleccionar el Directional Light, que es la luz que nos está emitiendo sombras. Con eso seleccionado vamos a crear un nuevo layer con este botón, y esto se va a llamar Shadow o sombra si quieren en español. Cerramos aquí el outliner y acá lo que tenemos que hacer es ocultar esta geometría de lo que es la visibilidad. Desafortunadamente no, si uno viene al Attribute Editor, bueno, abramos el outliner una vez más. Si venimos acá, seleccionamos el grupo maestro, vemos que no hay una opción para ocultarlo, digamos, desde el render stats, como haría uno individualmente. Nos tocaría ir individualmente y seleccionarlo. Entonces eso tomaría mucho tiempo, a pesar de que no tenemos mucha geometría, pero pues imagínense si tuviéramos una escena muchísimo más compleja, se nos iría todo un día seleccionando uno por uno y cancelándole la visibilidad primaria. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el grupo maestro, perdón, vamos a seleccionar todo dentro del grupo maestro excepto el suelo. Vamos a minimizar esto, venimos ahora a Window, General Editors y seleccionamos Attribute Spreadsheet. Seleccionamos acá dentro de esta ventana o dentro de este editor de atributos la pestaña Render. Acá están listados los elementos que seleccionamos en nuestro outliner. Entonces venimos acá a Primary Visibility, seleccionamos el primero, bajamos, oprimimos Shift hasta este y lo vamos a apagar, escribimos 0. Ahora todo eso está fuera de la visibilidad primaria de nuestro render layer shadow. Ya podemos cerrar esto y básicamente ese es todo el trabajo que vamos a hacer de render layers para este trabajo del avión.
Acá no vamos a utilizar batch render para renderizar esto, vamos a utilizar un método que se puede considerar manual o artesanal, pero pues para lo que queremos funciona y nos da resultados súper rápidos. Cerremos el outliner y antes de continuar tenemos que revisar un par de cosas en el render layer shadow. Teniéndolo seleccionado, vamos a venir acá, seleccionamos nuestro plano, vamos al Attribute Editor, seleccionamos el Use Background y tenemos que hacer acá un Layer Override para esto. Les voy a mostrar rápidamente porque con los parámetros que tenemos acá voy a sacar un render teniendo seleccionado ese layer. Voy a sacar un render y les muestro por qué vamos a cambiar eso. Hasta acá se ve bien, está solo la sombra sobre nuestro plano, pero si vamos al canal alfa tenemos 0, no hay nada de nada. Y no queremos eso, queremos que haya información alfa de esa sombra. Entonces cerremos eso. Entonces vamos a crear un layer override al matte opacity. Entonces subimos esto hasta 1, clic derecho y le damos create layer override. Adicionalmente, bajo la opción mental ray vamos a crear un override para el occlusion mask. Ponemos esto en 0, clic derecho, create layer override y saquemos un render a ver qué pasa. Acá, como pueden ver, estamos en el alfa, ya tenemos información como queremos y tenemos nuestra imagen en color o el diffuse, la información en diffuse de esa sombra con su alfa. Listo. Cerremos eso, todavía no hemos guardado nada. Esos son los cambios que hacemos en el render layer shadow. Ahora sí podemos empezar a renderizar nuestros renders uno por uno. Tenemos poquitos, solo son 3, entonces por eso he escogido esta forma, como dije anteriormente, un poco artesanal para trabajarlo. Entonces voy a renderizar y regreso cuando ya esté todo esto listo. Bueno, acá tenemos nuestro primer render, que es el Master Beauty. Para guardarlo, lo que hice fue venir a File, Save Image y cambiar el tipo de archivo a TIFF. Ok, eso es lo único que hay que hacer. Ahora vamos a renderizar lo que son los pases de oclusión ambiental. Para eso seleccionamos el render layer y hacemos clic acá en render. Bueno, acá está ya renderizado ese render layer con los parámetros que utilizamos en el MAB Ambient Occlusion. Vamos a abrir el Hypershade un momento, que nos muestre el Input and Output Connections de ese Surface Shader. Abrimos el Ambient Occlusion y vamos al Attribute Editor. Para sacar el otro, vamos a abrir esto un momento. Para sacar el otro pase de oclusión ambiental no queremos que esté tan dispersa toda esta información. Queremos que la información esté más centrada en áreas donde hay mayor contacto. Para eso, sencillamente vamos a cambiar el Max Distance de 0 a 1. Y ahora, nuevamente, teniendo seleccionado el Layer Ambient Occlusion, sacamos un render. Listo, ya está acá nuestro render. Y como pueden ver, esta oclusión ambiental está más centrada en los puntos de contacto. Eso es exactamente lo que queremos y ya ahora en Photoshop vamos a trabajar cómo mezclar estas dos oclusiones ambientales. Ahora finalmente vamos a sacar el render de la sombra. Aquí está nuestro render final de la sombra. Y listo, ya con esto podemos irnos a trabajar directamente a Photoshop. Yo creé una carpeta que se llama final, que contiene nuestros 4 renders. Entonces, en primer lugar, bueno, vamos a abrirlos todos al tiempo, después los organizamos. Este Master Beauty vamos a ponerlo acá.
Y listo. Si venimos a los canales, vemos que tenemos el alfa de nuestro avión con esta ligera transparencia en ese Media Material X que es transparente. Si venimos al Ambient Occlusion, tenemos esto completo. Ahora les muestro por qué quiero que esto salga así. Entonces por ahora lo único que vamos a hacer es duplicar todos estos canales, perdón, todos estos layers en el Master Beauty. También vamos a canales y vamos a duplicar ese canal en el Master Beauty, solo que este se va a llamar Alpha Ambient Occlusion 1. Acá duplicamos nuestro layer o nuestra capa en el Master Beauty. Y lo mismo, vamos a duplicar ese canal alfa, aunque bueno, en este caso no es necesario porque es exactamente el mismo del Ambient Occlusion 1. Venimos a la sombra, duplicamos esa capa en el Master Beauty, vamos a canales y vamos a duplicar ese canal alfa, se va a llamar alfa sombra en el Master Beauty. Ya podemos cerrar entonces estas tres imágenes. Activamos el RGB y listo, acá está nuestra imagen. En primer lugar vamos a desbloquear esta se va a llamar avión, esto se va a llamar Ambient Occlusion 1, Ambient Occlusion 2 y esto se va a llamar Shadow. Ahora seleccionamos avión y vamos a crear una capa atrás de todo eso, oprimimos control y creamos la capa. Pero ahora vamos a darle un color blanco. Listo. Ahora en primer lugar ocultamos estas, seleccionamos nuestro canal alfa 1 que es el canal del avión, renombrémoslo alfa avión. Seleccionamos el trazado de eso, volvemos al RGB, volvemos a las capas, invertimos esa selección, Shift Control I y creamos una máscara de recorte. Acá no había necesidad de invertir la selección, entonces ahora pues sencillamente vamos a invertir la máscara con Control I. Como pueden ver, ahora tenemos la información en el fondo de lo que va a tener esta capa. Por ahora dejémosla en blanco. Ahora esta sombra la vamos a poner atrás de la capa avión. La activamos y como pueden ver ya la tenemos acá. Tenemos que trabajar con la opacidad. Vamos a poner esto digamos en 50. Y a esta sombra vamos a seleccionar el alfa de las sombras. Hacemos la selección de eso. Volvemos a capas. Bueno, seleccionamos el RGB. Y teniendo seleccionada la sombra creamos una máscara de recorte. Como pueden ver, ahora la información del canal de la sombra es solo la sombra, no el resto. Como podemos ver, si cancelamos temporalmente esta máscara de recorte, vemos el color grisáceo que habíamos escogido para el environment en Maya. Volvamos a activarla. Acá estoy oprimiendo Shift para activar temporalmente y desactivar temporalmente. Volvamos a poner nuestro avión. Ahora vamos a activar nuestro Ambient Occlusion 1. Vamos a cambiar el Blending Mode de normal a multiplicar. Ahora vamos a copiar esta máscara de recorte de avión al Ambient Occlusion 1. La seleccionamos, la invertimos con Control I y como pueden ver, ahora tenemos esa información del suelo en el Ambient Occlusion. Ahora activamos el Ambient Occlusion 2, lo seleccionamos y cambiamos de normal a multiplicar. Ahora fíjense en estas áreas, por ejemplo, la diferencia. Pueden trabajar con la opacidad de esto, pero pues me parece que está bien. Ahora tenemos un área acá
en las llantas, en donde se está viendo este pedazo blanco. Vamos a trabajarlo manualmente. Seleccionamos esa máscara de recorte del Ambient Occlusion 1. Cambiamos, vamos a pincel con B larga y cambiamos a color negro oprimiendo X. Asegúrense primero que están acá en blanco y negro. Miramos cómo está nuestra opacidad, está en 60, podemos bajarla a 50 o subirla, ustedes deciden eso. Y empezamos a pintar esta parte. Bueno, toca en blanco y empezamos a pintar esta parte. Hacemos lo mismo acá. Y acá también voy a aumentar la opacidad a 70. Y acá fíjense, estoy utilizando un pincel suave. Y ahí está eso. Ahora podemos empezar a jugar con la opacidad del Ambient Occlusion 1 si consideramos que estaba oscureciendo demasiado esto. Pero a mí realmente me gusta cómo se ve. Ahora finalmente vamos a crear un gradient, perdón, un degradado acá en esta capa. Renombrémosla como background y oprimimos G. Bueno, tenemos el bote de pintura, Shift G para cambiar al degradado. Aumentemos la opacidad al 100% y cambiemos el modo a normal. Yo tengo estos colores seleccionados, que son blanco y un color azul súper oscuro, casi negro. Acá podemos cambiar de pronto este un poco más azulado, aumentemos la saturación tal vez una gotica, 5%, listo. Voy a utilizar este modo de degradado que es reflejado, entonces acá trazamos nuestro degradado y acá está lista esa parte. Podemos seguir ajustando ese degradado. Ahora vamos a seleccionar el degradado radial, cambiamos el modo a sobreexposición lineal y cambiemos la opacidad a tal vez 30 y buscamos un punto para ese degradado adicional. Bajemos la opacidad tal vez a 15 y ese me gusta bastante. Entonces ya con eso terminamos lo que es el background y listo. Ahora podemos hacer crear algunas capas de ajuste o adjustment layers si lo trabajan en inglés. Sencillamente vamos a poner algún filtro de fotografía, trabajar el brillo y el contraste y listo. Pero igual es importante para que no quede solo el mismo resultado de la que salió de Maya. Ahora, en primer lugar, antes de crear esas capas de ajuste, vamos a duplicar esta capa avión con control J. Vamos a renombrarla como Soft Layer. Venimos a Filtro, Desenfocar, Desenfoque Gaussiano y bueno, utilicemos este valor de 4. Cambiamos el Blending Mode de normal a luz suave y bajemos la opacidad tal vez a 50%. Duplicamos nuevamente ese avión, renombrémoslo como High Pass Filter. Vamos a desaturar esa imagen, Shift Control U, o pueden venir a imagen, ajustes y pues desaturar. Venimos a filtro, otro, paso alto y le damos OK. El objetivo de utilizar este paso alto o High Pass Filter
es trazar un poco mejor los contornos del render. Por experiencia ya sé que los renders salen un poco suavizados y a veces no queremos eso, queremos que haya un poco más de definición en las áreas externas o en estas áreas. Entonces ahora, con eso seleccionado, cambiamos el Blending Mode de Normal a Superponer. Fíjense, sin el High Pass Filter, vamos a acercar esto. Y sin, con. Podemos disminuir esto tal vez a 60. Y miramos sin eso cómo se veía y con esto ahora cómo se ve. Este soft layer nos está aumentando mucho el contraste, pero vamos a trabajar eso con una capa de ajuste que va a ir acá arriba. Entonces, acá vamos a crear una capa de ajuste, un filtro de fotografía. Por defecto aparece el filtro caliente. Vamos a utilizar un filtro azul. ¿Cuál es el objetivo acá de eso? Es tratar de balancear un poco tanto rojo que hay acá. O podríamos utilizar uno verde, que como ustedes saben, o si no lo saben, el verde es el color complementario del rojo, entonces se estaría balanceando más la imagen. Dejemos la densidad en 25 y trabajamos acá con la opacidad de esa capa. Cerremos esto, renombramos esto como FF y disminuyamos esto tal vez a 50. Ahora vamos a crear una capa de blanco y negro. Vamos a aumentar estos rojos al doble del default, es decir, vamos a poner 80 o 79, lo que sea. En amarillos también vamos a aumentarlos un poco. Y los azules también. Al igual que los cianes verde no tenemos en la imagen, entonces vamos a dejarlo así. Este cian y este azul es el del background. Listo, ahora vamos a cambiar el blending mode de normal a superponer. Disminuimos la opacidad, lo vamos a poner casi invisible, vamos a poner esto en 20 o en 25. Renombremos esto a black and white. Creamos una nueva capa de ajuste, esta vez trabajemos brillo y contraste y vamos a compensar un poco ese exceso de contraste que nos dieron estas dos capas. Entonces renombremos esto como BC. Aumentemos el brillo tal vez a 10 y bajemos el contraste directamente menos 40. Miramos, así estaba antes, así está ahora. Tenemos algunas áreas que están demasiado, que tienen demasiado contraste, pero vamos a dejarlas así por efectos de tiempo acá para el video. Entonces este filtro de fotografía voy a cambiarlo, no me convence mucho ese verde, vamos a utilizar un azul o un cian, y este cian me parece que se ve mejor. Entonces vamos a modo completo de pantalla para ver nuestro render final. Me parece que hicimos un buen trabajo. Por supuesto, se puede mejorar muchísimo. Se pueden hacer cambios en una infinidad o en un sinfín de aspectos, tanto en Maya como acá en Photoshop. Pero considero esto ya el renderer final. Y pues listo, quisiera agradecerles a los que han seguido el tutorial, los que se han suscrito al canal o nos han seguido o empezado a seguir por Twitter, por Facebook, y los que nos han mandado mensajes, correos. Pues muchísimas gracias, hacemos esto para ustedes como siempre. Espero que esto les sea de utilidad, que les sirva para sus proyectos profesionales o personales. Y pues listo, nos vemos ya en la siguiente serie de videotutoriales que pues vamos a estar publicando pronto. No olviden, como siempre termino cada video, suscribirse al canal, seguirnos por Twitter, por Facebook
y recomendarnos con sus amigos. Entonces gracias y nos vemos en la siguiente serie. Chao.